Bienvenidos a nuestro canal Aula Vanguardia. En esta sesión abordaremos el campo magnético de bobinas, como una sucesión de espiras o anillos de corriente. Soy César Castellanos, físico ingeniero electrónico, y esto hace parte del curso de física del electromagnetismo. El campo magnético de un hilo de corriente en forma de anillo o una espira de corriente. Tenemos aquí un anillo a lo largo del cual circula una corriente I. Es decir, esta corriente en este caso está circulando en el sentido de las agujas del reloj. El anillo tiene un radio A y el eje del anillo, que pasa por definición por el centro del anillo, es el conjunto de puntos donde queremos conocer el campo magnético que genera este hilo de corriente en forma de anillo. Entonces, los distintos puntos en el anillo estarán situados a una misma distancia r de un punto P sobre el eje del anillo, con direcciones asociadas a lo largo de esa distancia r, r gorro y r gorro prima. La dirección está cambiando en cada posición del anillo, pero la magnitud de esa distancia r es la misma. Entonces, los elementos de camino serán tangentes al camino en todos sus puntos. En particular, en estos dos extremos, el elemento de camino en esta vista en perspectiva del anillo, el elemento de camino podríamos tomarlo como este vector en color naranja, tangente al anillo en ese extremo, e igualmente el otro elemento de camino en el extremo izquierdo sería tangente al camino en ese extremo izquierdo. Entonces, esos serían nuestros elementos de camino que van a generar en consecuencia, o sea, el producto cruz entre el vector R' y el vector elemento de camino, por ejemplo, acá en este extremo derecho. Esos dos vectores siempre definen un plano. El plano tendría la dirección de esta, tendría la inclinación de este radio R'. Entonces, el producto cruz de C cruz R' nos va a generar un vector que debe ser perpendicular al plano que forman el vector R' y el elemento de camino de C en este caso. Igual en el extremo izquierdo. Acá en el extremo izquierdo no es tan fácil visualizar, pero el elemento de camino viene así y el vector R gorro va a lo largo de esta línea. Si hacemos el producto cruz entre estos dos vectores de C cruz R, obtenemos el vector en amarillo. Entonces tendremos de C cruz R acá y de C cruz R' acá. Muy bien. Entonces, si visualizamos ese anillo de perfil, el anillo se vería como una línea horizontal. Las distancias desde un elemento de camino aquí en el extremo izquierdo y un elemento de camino aquí en el extremo derecho al punto P serían estas. Y esta distancia sería la distancia del punto P al centro del anillo, que hemos llamado B. Entonces, en esta vista de perfil del anillo, el elemento de camino que está en el extremo izquierdo correspondería a una corriente entrante al plano de la pantalla,
por eso es bolita y cruz en el centro, significando entrante al respectivo plano. Y acá esa corriente estaría saliendo de la pantalla, entonces por eso es bolita y punto. Entonces aquí el elemento de camino está saliendo de la pantalla y aquí el elemento de camino está entrando a la pantalla. Tenemos los vectores R gorro y R gorro prima. El radio es A, la distancia del punto P al centro del anillo es B. Aquí tendríamos los vectores producto cruz entre el elemento de camino y el vector R gorro o el vector R gorro prima. Estos vectores es la dirección del campo magnético que se está creando por parte de este elemento de camino en el punto P. Entonces aquí el vector de C cruz R está pintado acá, que es donde realmente se está generando el efecto que estamos analizando. Se dibujó acá para poder visualizar de que efectivamente este vector debe ser perpendicular tanto al vector R gorro, como se ve acá, como al vector DC. Igual acá, el vector de C cruz R' es perpendicular a R' y al vector DC. Pero sus efectos se están dando es en este punto. Entonces, DC cruz R es este vector y DC cruz R' es este vector y DC cruz R es este vector. Ese es el efecto en el punto P de esos dos elementos de camino en el anillo. Entonces, esos vectores los podemos descomponer. Este vector de C cruz R' lo podríamos descomponer o representar cartesianamente como una componente horizontal y una componente vertical, igualmente con el otro vector. Una componente horizontal y una componente vertical. Como estos dos elementos de camino en magnitud son idénticos, entonces estas componentes horizontales de estos vectores de C cruz R o R', estas componentes horizontales son de igual magnitud pero de sentido contrario. En consecuencia, cuando se sume el efecto de este producto cruz de C cruz R con el efecto del producto cruz de C cruz R', al sumarlos, estos dos componentes horizontales se van a anular. Entonces, solo quedaría el efecto de la componente vertical. Esas dos componentes se sumarían, pero estas dos horizontales se van a anular. Entonces, ese análisis nos permite obtener una conclusión, y es que para cualquier pareja de elementos de camino que esté opuesta, que sean opuestas, las componentes horizontales de su efecto tendrán que anularse. Es decir, el campo magnético no va a tener componentes horizontales, solamente van a ser componentes verticales. Entonces, si introducimos para poder tener una referencia en cuanto a las direcciones, un sistema coordenado X, Y, Z con direcciones asociadas X gorro, Y gorro y Z gorro. Entonces Z gorro es la dirección vertical, Y gorro es la dirección horizontal hacia la derecha, X gorro es la dirección saliendo de la pantalla. Aquí en perspectiva pues no se visualiza esa salida. Entonces, ese sistema coordenado, acá se vería Y gorro, sería aquí a la derecha en esta vista de perfil, Z gorro sería vertical hacia arriba y X gorro estaría saliendo de la pantalla, por eso es una bolita con un punto. Ese sería X gorro. El ángulo que forma
este radio, con el plano del disco siempre es el mismo. No importa dónde esté ubicado el R, siempre será igual a un ángulo alfa. Entonces, alfa es un ángulo constante que forma el radio vector R o R gorro con el plano XY. Entonces, siempre con el plano XY, el radio forma el ángulo alfa, el mismo ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa es una constante. Entonces, si hacemos el producto cruz entre DC cruz R gorro, o sea, hacemos este producto cruz entre DC, que está entrando aquí al tablero, y R gorro, entonces, utilizando la fórmula del determinante, en la primera hilera van las direcciones, en la segunda hilera van las componentes cartesianas del vector que está a la izquierda del producto cruz, o sea, del elemento de camino en este caso. Entonces, ese elemento de camino iría en dirección menos X gorro, porque está entrando al tablero, a la pantalla. Entonces, su dirección sería menos DC, es decir, su magnitud, y tomando el signo que nos indicaría de que va en dirección contraria a X gorro, entonces sería menos la magnitud de ese pedacito de camino, que no tenemos por qué representarla, no hay necesidad de representarla en términos de coordenadas cartesianas, simplemente tener en cuenta que esto es la magnitud del pedacito de camino. Como vamos a ver, no vamos a tener necesidad en este caso de expresar cartesianamente la magnitud del vector elemento de camino. En ese punto, ese elemento de camino no tiene ni componentes Y gorro ni componentes Z gorro. Va a lo largo del eje X gorro en dirección menos X gorro. Las componentes del vector R gorro, entonces R gorro, este vector R gorro lo podríamos descomponer en una componente horizontal y una componente vertical. La componente horizontal sería la magnitud de R gorro, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se forma acá, por el coseno de alfa nos daría esta proyección de R gorro en esta dirección horizontal. Entonces, como la magnitud de R gorro es 1, o sea, la magnitud de esta hipotenusa es 1, por definición R gorro es un vector unitario que va en la dirección R gorro, cuando se lo toma como un vector y no como una dirección. Entonces, el vector R gorro tiene componente horizontal en la dirección Y gorro, entonces, que es coseno de alfa. Y en la dirección Z gorro tiene componente seno de alfa. Entonces, esas serían las componentes de ese producto cruz o de esos vectores en esta posición. Entonces, si llevamos a cabo el determinante, esto nos va a dar, en la dirección X gorro nos va a dar 0, porque 0 por 0 nos da 0. En la dirección Y gorro, entonces sería menos DC seno alfa, tomado con signo menos, o sea, más DC seno de alfa, en dirección Y gorro. Y en dirección Z gorro sería menos DC coseno de alfa, en dirección Z gorro. Entonces, esas serían las componentes cartesianas del producto cruz DC cruz R gorro. Entonces, si aplicamos la fórmula de Biot-Savart, que nos dice que el campo magnético generado por un hilo de corriente, en este caso, pues el hilo tiene forma de anillo, debe ser igual a μ sub 0 por la corriente en el hilo, que es I sobre 4pi, por la integral o suma de los productos cruz a lo largo del camino cerrado que constituye el anillo. Entonces, por eso tenemos aquí el circulito en el símbolo de integración, porque estamos considerando un camino cerrado en forma de anillo de este producto cruz DC cruz R sobre R cuadrado. Entonces, si reemplazamos, ya tenemos DC cruz R
Entonces DC cruz R es DC por el coseno de alfa en dirección Z gorro. R cuadrado pues es una constante, R no cambia, esta magnitud de esta distancia no cambia, no interesa dónde esté ubicado el elemento de camino. Entonces es una constante que la podemos sacar, entonces quedaría menos mu sub 0 i sobre 4 pi R cuadrado, este menos es este, por la integral de DC por el coseno de alfa, pero coseno de alfa a su vez es una constante, entonces la podemos factorizar de la suma también. Entonces, si lo factorizamos, nos quedaría menos mu sub 0 i coseno de alfa sobre 4 pi R cuadrado por la integral a lo largo del camino cerrado C de los elementos de camino. Pero esto es suma de todos los elementos de camino que conforman el camino completo C. Consecuencia de esto nos da el camino C. Es decir, la longitud de ese camino C es esta. Este es el significado de esta suma. Sumar elementos de camino a lo largo de todo el camino, pues nos da el camino. Pero ese camino es una circunferencia de radio A. Por lo tanto, esa suma me tiene que dar el perímetro de esa circunferencia, que es 2pi por A. Entonces, y eso va en dirección Z GOR. Entonces, este ya sería nuestro resultado. Pero podemos reemplazar coseno alfa. Coseno alfa lo podemos expresar en términos de este triángulo rectángulo grande que se forma aquí en esta vista de perfil. Entonces el coseno de alfa sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, A sobre R. Entonces A sobre R, R es A cuadrado más B cuadrado, raíz de A cuadrado más B cuadrado. Pero eso habría que multiplicarlo por R cuadrado. Entonces sería A cuadrado más B cuadrado por raíz de A cuadrado más B cuadrado, que es lo mismo que decir A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios. Entonces este 2pi con este 4pi queda 2 en el denominador y en consecuencia, y este signo menos lo podemos meter aquí en la dirección, entonces esta sería la magnitud del vector campo magnético generado por el anillo en ese punto P del espacio, ubicado a una distancia B del centro del anillo, y que va en dirección menos Z GOR. Entonces, el campo magnético que nos genera este anillo en este punto P del espacio va en dirección menos Z gorro y tiene la magnitud de mu sub 0 i por A sobre 2 veces A cuadrado más B cuadrado a la 3 medios y va en dirección vertical hacia abajo, que es la que hemos denominado menos Z GOR. Entonces, queremos ahora obtener el campo magnético que genera una sucesión de espiras. Esa sucesión de espiras es lo que llamamos una bobina y que aquí a la derecha estamos representando por este dibujo, donde tenemos múltiples espiras que ocupan una cierta longitud que estamos llamando L sub 0 y esa bobina está recorrida por una corriente I, entonces esa corriente I está circulando por cada una de estas espiras y queremos conocer el campo magnético que se va a generar en el interior de esa bobina o esa sucesión de espiras o anillos de corriente. Entonces, este es el efecto que genera en puntos que hagan parte del eje de la espira o del anillo de corriente. Si quisiéramos hacer un cálculo de el campo magnético en puntos que no hagan parte del eje, el cálculo ya se hace mucho más elaborado e incluso tendríamos que recurrir a un método computacional. Obtener pues una respuesta analítica no es tan sencillo como lo hemos hecho para
este punto P sobre el eje. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer uso de argumentos de simetría que nos permita calcular ese campo, específicamente en el caso de una sucesión de espiras, que es todavía un caso mucho más complejo. Requeriríamos necesariamente, para hacer ese cálculo, un método computacional y contar pues con el computador respectivo. Entonces, sin embargo, podemos, utilizando la tercera y la cuarta ecuación de Maxwell, podemos hacer uso de argumentos de simetría que permiten llegar a una expresión de una manera muy sencilla comparada con lo que tendría que hacerse si no se utilizan esos argumentos. Entonces vamos a proceder a hacer ese análisis con el propósito de obtener el campo en la parte interna de esa bobina. Entonces vamos a considerar una bobina bien empacada. Bien empacada significa que la separación entre espiras prácticamente es nula, que la longitud L sub 0 de la bobina es mucho mayor que el radio de la espira o de las espiras, y que la longitud L sub 0 es muy grande, o sea, en el límite es infinito. Y el área encerrada por cada espira es constante, o sea, A sub E, que sería el área encerrada por cada espira, no cambia, es decir, todas las espiras son iguales. Entonces todas serían circulares de radio A. Entonces, bajo esas consideraciones, podríamos ver esa bobina en una vista superior o una vista desde arriba. Entonces, viéndola desde arriba, viendo esta bobina desde arriba, entonces la bobina se vería como un círculo de radio A. Entonces, en ese círculo de radio A podríamos imaginarnos un círculo interior, es un círculo imaginario. Lo real es este círculo que correspondería a la espira superior. Entonces, en ese círculo imaginario podríamos imaginar un observador. Entonces, aquí tenemos el observador, es este ojito. Esta, digamos, sería la parte, digámoslo, superior, llamémoslo así, del ojo del observador, y esta sería la parte inferior. Ese observador está situado a lo largo de este círculo interno, imaginario. Entonces, ese observador, vamos a suponer que tiene la capacidad de censar el valor de la corriente y su dirección. En este caso, pues es un sentido, en el dibujo sería un sentido, digámoslo, horario. Entonces, el círculo imaginario interior tiene un radio R sub 0, el radio de la bobina es A. Si ese observador lo moviéramos sin que cambie su sentido, es decir, el observador lo desplazamos para acá, aquí queda la parte superior de ese ojo acá. Entonces, el observador percibiría de la distribución de corriente, percibiría exactamente lo mismo que percibe acá. Es decir, por solo lo que él mira al frente, como lo que mira abajo, como lo que mira hacia arriba, todo luce igual. Entonces, como la corriente, su magnitud y sentido es lo que determina el tipo de campo magnético que va a crear, que crea,
Entonces, el campo magnético que genere esa corriente en este punto tiene que comportarse exactamente igual a lo que hace el campo magnético en este otro punto, porque las corrientes y sus sentidos y toda la distribución de corrientes se ven exactamente igual en este punto para este observador que en este punto o en cualquier punto que haga parte de esta circunferencia. Es decir, si este observador lo movemos acá o lo movemos acá o lo movemos acá, eh, el análisis de simetría es el mismo. Es decir, a lo largo de una circunferencia de radio R sub 0, el campo magnético debe lucir igual. Entonces, lo que queremos es conocer ese campo magnético. Muy bien, pero ya esto es un paso hacia ese conocimiento. Entonces vamos a hacer una suposición sobre el tipo de campo magnético que percibe ese observador. Supongamos que en este punto él percibiera un campo magnético que fuera en esta dirección. Entonces, el observador en este otro punto pues debería observar algo similar. Es decir, el campo magnético, digámoslo, iría hacia la parte inferior del ojo, tendría una componente, digámoslo, hacia abajo y tendría una componente aquí a lo largo de este radio. Es decir, podríamos separar, digámoslo, descomponer el campo magnético o representarlo, sería una representación cartesiana, digámoslo así, porque esta descomposición, los dos vectores son perpendiculares. Entonces tendríamos una componente a lo largo de este radio y una componente tangencial a esta circunferencia, porque esta es perpendicular a ese radio. Entonces debe coincidir con una tangente a esta circunferencia. Entonces, aquí en este campo igual tendría una componente radial y una componente tangencial. Entonces, el comportamiento tiene que ser exactamente del mismo tipo. Y entonces, esa componente radial y esa componente tangencial, vamos a ver qué nos dice las leyes de Maxwell sobre esos campos magnéticos supuestos. Esto es una suposición de que el campo ahí fuera así. Entonces, podemos imaginarnos una superficie cerrada en forma de cilindro que tuviera ese cilindro lo estaríamos viendo aquí desde arriba, desde la tapa superior del cilindro. Esta sería la tapa superior de ese cilindro. Aquí estaríamos viendo el cilindro de perfil. Esta es una vista superior. Entonces, esta sería la vista de la tapa superior de ese cilindro de radio R sub 0. Entonces, el diámetro sería 2 veces R sub 0. Ese cilindro visto de perfil se vería así, con una cierta longitud que puede ser en este momento cualquiera. Entonces, este es un cilindro visto de frente o de perfil, cilindro imaginario de radio R sub 0. Entonces, a lo largo de la superficie lateral, digámoslo así, de ese cilindro, a lo largo de esta superficie lateral, entonces la componente radial del campo se vería así. Es decir, se vería saliendo, esa componente radial se vería saliendo de esas paredes laterales. Como hacia arriba y hacia abajo se ve exactamente lo mismo por parte del observador, es decir, la distribución de espiras hacia arriba se ve exactamente igual que la distribución de espiras hacia abajo, por lo que la bobina es de una longitud infinita, digámoslo así. Entonces, eso genera que cualquier ubicación
a lo largo de esa pared lateral del cilindro, pues tiene que tener un comportamiento del campo exactamente igual, porque hacia arriba o hacia abajo lo que se ve de la distribución es exactamente lo mismo. Entonces todo punto hacia arriba o hacia abajo es simétrico con cualquier vecino. Entonces, si el campo acá radial viene así, es decir, tiene esta magnitud, aquí debería tener la misma magnitud, aquí debería tener la misma magnitud, todos están yendo en dirección radial, acá también lo mismo, en cualquier dirección radial es lo mismo, aquí estamos viendo las direcciones radiales de estos dos extremos. Entonces, esa es la forma en que se percibe el campo radial a lo largo de esta pared lateral del cilindro. Muy bien, entonces, si nos imaginamos en un punto de la pared lateral, aquí este punto, por ejemplo, entonces ese punto podemos imaginar un pedacito de área muy pequeñito, un pedacito de pared lateral, ahí en esa zona, en esa vecindad del, del campo radial que estamos considerando, y ese elemento de área de pared lateral, si es lo suficientemente pequeño, pues, lo podremos aproximar a un plano, si es lo suficientemente pequeño. En consecuencia, el vector área asociado con ese pequeño elemento de área, por definición, es un vector perpendicular al área. Entonces, una opción sería tomar el vector área, vector diferencial de área, en esta dirección radial, puesto que es perpendicular por definición al plano respectivo. Entonces, tendríamos los campos radiales así y los correspondientes vectores de área, diferenciales de área así. Es decir, serían paralelos esos vectores en todos los puntos a lo largo de la pared lateral del cilindro. Entonces, el flujo magnético, el flujo de campo magnético por definición, es el producto del campo magnético en producto punto con el vector área correspondiente, en ese punto donde estamos observando el campo magnético. Entonces, en cada uno de estos puntos, si sumamos estos productos puntos a lo largo de toda la pared lateral del cilindro, entonces tendremos lo que se llama el flujo total de campo magnético a través de esa pared lateral. El flujo total de campo magnético a través de toda la superficie del cilindro imaginario debe incluir el flujo a través de las paredes laterales, así como el flujo a través de las tapas. Entonces aquí tenemos una tapa superior, que aquí en esta vista superior sería este círculo de radio R sub 0, y tenemos la tapa inferior. Entonces, el flujo a través de la pared lateral, bueno, por definición es B sub R punto de A. Estamos considerando lo que ocurre con la componente radial del campo magnético. Con esta componente estamos analizando esta componente. Entonces, ese flujo a través de esa pared lateral, como estos dos vectores son paralelos, su producto punto va a ser igual al producto de sus magnitudes. Entonces, en este caso, el producto punto entre estos dos vectores nos da el producto entre sus magnitudes, que será B sub R y B sub A. Como B sub R no es cero, por hipótesis estamos partiendo de que no es cero, y los elementos de área tampoco, entonces este producto punto, este producto de magnitudes, pues es mayor que cero. Y
Eso es verdad para todos los productos punto correspondientes, todos dan igual. Entonces la suma de productos de ese tipo necesariamente nos va a dar mayor que cero. Muy bien, el flujo a través de las tapas, entonces si consideramos aquí un pequeño elemento de área en una de las tapas, el vector área iría así, por definición siempre debe dar perpendicular, siempre se toma perpendicular, y el campo pues debe ser radial, porque esa es la deducción que estamos haciendo. No hay ninguna, digámoslo, restricción respecto al valor de R sub 0. Entonces, el análisis que estamos haciendo es válido para cualquier R sub 0, pequeño o grande. Simplemente que sea menor que A. Entonces, habrá una componente radial que puede ser igual o diferente a esta en magnitud, pero en dirección debe ser radial. Entonces, el vector campo magnético en este punto iría radialmente y el vector área iría perpendicular a él. Su producto punto en consecuencia es cero. Y eso es verdad para cualquier elemento de área que tomemos a lo largo de la tapa. No interesa dónde esté ubicado en la tapa. Entonces quiere decir que todos esos productos puntos van a dar cero. En consecuencia, el flujo total de campo a través de las tapas va a ser igual a cero, porque lo que estamos afirmando acá también aplica para la placa inferior. Para la tapa inferior, tendríamos exactamente la misma situación. El vector área iría vertical hacia abajo, el vector campo iría radialmente. Son perpendiculares nuevamente, por lo tanto su producto punto es igual a cero. Entonces el flujo total de campo magnético a través de toda la superficie del cilindro, incluyendo tapas y pared lateral, es igual al flujo a través de la pared lateral, o sea, es mayor que cero. Esa es la conclusión con respecto al flujo. Pero, ¿qué nos dicen las leyes de la naturaleza? Que son las leyes de Maxwell. Específicamente la cuarta ley de Maxwell. La cuarta ley de Maxwell nos dice que el flujo a través de cualquier superficie cerrada de un campo magnético cualquiera que exista en la naturaleza tiene que dar cero. Y lo que estamos obteniendo aquí es que este campo magnético nos genera un flujo mayor que cero. Por lo tanto, este campo magnético no existe. La naturaleza no produce este tipo de campos magnéticos. Por lo tanto, esa suposición de que existe un campo aquí con componente radial es falsa. No puede darse. Muy bien. Entonces, queda descartado que el campo tenga componentes radiales, debido a que contradeciría a la cuarta ecuación o cuarta ley de Maxwell. Veamos ahora qué pasa con la componente tangencial. Entonces, la componente tangencial, esta componente tangencial, pues es tangencial en estos puntos. Entonces, esa componente tangencial, aquí en este punto iría así, en este otro punto iría así, en este otro punto iría así, etc. Entonces, esa sería la componente tangencial. Acuérdense que por simetría eso tiene que ser así. Es decir, el comportamiento en cualquier punto a lo largo de esta circunferencia tiene que ser del mismo tipo que en este punto. Entonces, ese es el campo tangencial. Muy bien, entonces podemos imaginarnos un camino cerrado, vamos a llamarlo C sub I, que coincida con esta circunferencia
de radio R sub 0 y podemos imaginarnos recorrer el camino en este sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, por ejemplo. Eso pues no es importante, pero podemos hacerlo así o en sentido contrario, vamos a hacerlo así. Entonces, resulta que la tercera ecuación de Maxwell o la ley de Ampère me indica qué tipo de corrientes generan campos magnéticos que, digámoslo, circulen como este campo B sub T alrededor de este camino cerrado C sub I. Específicamente, ¿qué me dice la ley de Ampère aplicada al camino C sub I? Lo que nos dice es que ese campo tangencial a lo largo del camino C sub I que escogimos, porque la ley de Ampère tiene que ser válida para cualquier camino cerrado, entonces el campo que existe a lo largo de ese camino C sub I, que sería este campo tangencial, tiene que ser igual a la constante μ sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío, multiplicado por una corriente que vamos a llamar I sub I, que esté atravesando el área encerrada. Entonces, el área encerrada por ese camino. Entonces, el área encerrada por este camino, pues esto aquí estoy con estas líneas o este achurado en verde, señalizando el área que encierra el camino C sub I. Entonces, Ampère lo que nos dice es que para que se genere un campo aquí, alrededor de este camino cerrado, tiene que existir una corriente I que atraviese esta área encerrada por ese camino cerrado. Pero en este caso, esa corriente no existe. Es decir, la corriente aquí es una corriente que va a lo largo de las espiras. Las espiras están más alejadas, digámoslo así. En este círculo interior no hay ninguna corriente que esté atravesando esta área encerrada. Entonces, si I sub I es igual a 0, esta integral, la parte izquierda de la ley de Ampère, pues nos tiene que dar 0. Y como los elementos de camino no son 0, de hecho, los elementos de camino y el campo magnético B sub T, de hecho, serían paralelos, ¿sí? Aquí el elemento de camino también es tangencial al campo magnético B sub T. Entonces, esto implicaría que todos estos productos sería igual al producto de sus magnitudes, y eso nos daría en consecuencia algo mayor que 0. Si B sub T fuera distinto de 0. Entonces, la única forma en que esta suma me dé 0 es que B sub T sea igual a 0. Porque si no fuera igual a 0, esto me daría mayor que 0. Entonces, la única posibilidad para que esta igualdad se cumpla, que eso es lo que exige la ley de Ampère, así es la naturaleza, entonces la única conclusión es que B sub T también tiene que ser 0. O sea, B sub T no puede existir. Entonces, la componente radial no puede existir porque se viola la cuarta ecuación de Maxwell. La componente tangencial no puede existir porque se viola la ley de Ampère. Entonces, la conclusión es que este campo B es una suposición errónea. No se puede dar un campo de ese tipo. Lo único que nos queda es un campo que sea perpendicular a estos dos. Sería un campo que en esta vista de frente sería un campo vertical.
que acá, en esta perspectiva de la bobina, ese campo, en esta perspectiva de la bobina, este campo vendría así, verticalmente. Entonces, es la única posibilidad. Ese campo podría venir, en principio, mirando hacia abajo, como está aquí pintado, en estas flechas, o mirando hacia arriba, pero a lo largo de estas líneas verticales. No puede existir un campo con ningún otro tipo de componente. Esta componente no viola ninguna de las de las leyes de Maxwell. Se puede comprobar. Entonces, es la única posibilidad. Entonces ya hemos avanzado, o sea, llegar a esta conclusión aplicando, por ejemplo, ley de Biot-Savart, implicaría una serie de cálculos bastante amplios. Entonces, estos argumentos de simetría y el uso de las dos leyes fundamentales, la 3 y la 4 de Maxwell, nos permite ya llegar a esa conclusión. Muy bien. Entonces, esto está simplemente ratificando lo que acabo de decir, que solo puede existir este campo en sentido vertical. En esta vista, esas líneas verticales se verían así. En esta vista, aquí en la parte inferior central, donde se ve el cilindro de frente o de perfil. Entonces, esas líneas de campo que pueden existir irían así. Continuando con la deducción del campo magnético en el interior de una bobina, vamos a visualizar esta bobina vista de perfil o de frente. Entonces, aquí tenemos dibujada una porción de esa bobina, donde cada una de estas líneas naranja horizontales corresponden a una espira. En esa vista frontal, el sentido de la corriente es I, va hacia la izquierda, van hacia la izquierda esas corrientes. Aquí tenemos otra espira, otra espira, otra espira. En total tenemos 7 espiras aquí en esta parte de la bobina. Entonces, por supuesto, pues las espiras tienen diámetro 2 veces A, que A es el radio. Entonces, en esta vista frontal, la corriente I estaría saliendo en el extremo derecho, saliendo del plano de la pantalla, por eso es un circulito y un punto, y en el extremo izquierdo la corriente estaría entrando a la pantalla, por eso es un circulito y una cruz en el centro. Entonces, por el lado derecho salen las corrientes correspondientes a cada espira de la bobina y por el lado izquierdo entran las corrientes correspondientes a cada espira de la bobina. Aquí la espira continúa hacia abajo y acá continúa hacia arriba. Distancias muy grandes. ¿Sí? Entonces, la longitud de este tramo, de este pedazo de bobina, vamos a suponer que tuviera un cierto valor L, menor por supuesto que L sub 0. L sub 0 es la que estamos haciendo tender a infinito, es decir, considerando una bobina muy larga. Entonces, entendiendo este dibujo, vamos a imaginar un camino cerrado. Sería este que está acá en amarillo, donde parte de ese camino está en la parte externa de la bobina y parte de esa bobina, de ese camino, está en la parte interna de la bobina.
Entonces, ese sería nuestro camino y los elementos de camino, vamos a considerar que recorremos el camino en un sentido antihorario. Entonces, los elementos de camino tienen estas direcciones. Igualmente, podemos separar el camino en 6 secciones. Entonces, vamos a llamar a esta sección la sección 1, a esta sección horizontal interna e inferior del camino la vamos a llamar la sección 2, esta sección horizontal inferior externa la vamos a llamar la sección 3, esta sección vertical externa la vamos a llamar la sección 4, esta horizontal externa la sección 5, esta horizontal interna la sección 6. Entonces hemos dividido el camino en 6 porciones. Si consideramos que esta parte del camino es pequeña, es decir, estamos considerando un camino cerrado que en la parte externa de la bobina está muy cerquita, este recorrido 4 está muy cerquita a la superficie externa de la bobina, en este lado derecho. Entonces, aquí está exagerándose esa distancia, pero estamos considerando que esta línea 4, este tramo 4 del camino, está bien cerquita a esta pared externa de la bobina. Entonces, el campo magnético en el interior de la bobina hemos concluido que solamente puede tener componentes verticales y que su valor en cualquier punto a lo largo de la vertical pues tiene que ser el mismo por simetría, debido a que el campo es indistinguible, bien sea moviéndonos hacia arriba o bien sea moviéndonos hacia abajo, debido a que es infinitamente larga esa bobina. Entonces, a lo largo del camino 1, el campo pues va paralelo a los elementos de camino, ¿sí? Estarían paralelos. Muy bien, entonces ese camino lo escogimos para poder calcular el campo magnético utilizando la ley de Ampère. Entonces la ley de Ampère me dice que a lo largo de cualquier camino cerrado, la corriente que atraviese esta superficie encerrada por el camino cerrado, que es el que está en amarillo, esa corriente está relacionada con el campo magnético que se crea, digámoslo, alrededor de ese camino cerrado. Entonces, la parte izquierda, aquí tenemos la ley de Ampère, entonces vamos a calcular la parte izquierda de la ley de Ampère, es decir, la suma de estos productos puntos entre el campo magnético que crea la corriente y estos elementos de camino a lo largo del camino cerrado, que es el que escogimos en amarillo. Entonces, esa suma a lo largo de ese camino cerrado en amarillo, escogido arbitrariamente, la podemos separar en secciones. Podríamos sumar esos productos puntos a lo largo de la sección 1, sumar esos productos puntos a lo largo de la sección 2, hacer lo mismo con la sección 3, hacer lo mismo con la sección 4, hacer lo mismo con la sección 5 y hacer lo mismo con la sección 6 hasta que nos completaría el camino, nos completaría el camino cerrado. Muy bien, entonces procedamos a hacer ese cálculo. Entonces tomemos integral por integral. Entonces, antes de hacer eso,
vamos a hacer una suposición que justificaremos cualitativamente en la próxima pantalla. Y es que el campo cerquita de las paredes externas de la bobina, ¿sí? Este campo cercano aquí a esta pared, pero por la parte de afuera, esos campos ahí en esas, cerquita de esas paredes son prácticamente nulos. Entonces, si aceptamos esa suposición, que como les digo la vamos a justificar cualitativamente en la próxima pantalla, entonces estas integrales nos darían lo siguiente. La primera integral, este producto B punto de C, aquí el campo B a lo largo de esta línea vertical pues tiene que ser el mismo, por simetría. Entonces, el campo B es el mismo, los elementos de camino son los mismos, de hecho van en la misma dirección, vertical hacia abajo, es decir, son dos vectores paralelos en esa sección 1. Entonces, este producto punto es el producto de sus magnitudes, por ese paralelismo. El campo B, pues es una constante que puedo factorizarla de esta suma, y entonces la suma es a lo largo de los elementos de camino, a lo largo de todo el tramo vertical izquierdo del camino que estamos considerando. Ese tramo tiene una longitud L. Entonces nos quedaría B por la integral entre 0 y L de DC. Entonces estamos sumando todos los elementos de camino a lo largo del tramo de longitud L, por lo tanto eso nos tiene que dar L. Entonces nos quedaría B por L. Entonces ese sería el resultado de esta primera integral. Ahora veamos la siguiente integral. A lo largo del camino de la sección 2, de esta sección. Entonces ahí esa integral nos da 0. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de este tramo 2, los elementos de camino van en esta dirección, son horizontales, hacia la derecha, pero el campo magnético sabemos que va vertical. Entonces, al ir vertical, estos dos vectores son perpendiculares, por lo tanto su producto punto da 0, porque el coseno de 90 grados da 0. Entonces, estos productos puntos a lo largo de este tramo tienen que dar 0. Veamos la tercera integral. La tercera integral también nos da 0. ¿Por qué razón? Porque aquí estaríamos en el exterior de la bobina y hemos partido del supuesto de que el campo en el exterior cercano, en el campo cercano, ese campo es igual a 0. Entonces, como el campo es 0, entonces esta integral también da 0, la del tramo 3. La del tramo 4, igual. El campo ahí es 0, este campo es 0, hace parte del campo cercano a la pared exterior derecha. Entonces, esta integral debe dar 0 en el tramo 4. En el tramo 5, igual. Es parte del campo, es el campo externo cercano, entonces es 0. Entonces, esta suma nos da 0. En el tramo sexto, el campo, el lado izquierdo, perdón, esta integral nos va a dar 0, no porque el campo ahí valga 0, de hecho es el campo vertical interno, que sabemos que no es 0, sino porque los elementos de camino son horizontales y el campo interno debe ser vertical. Entonces ese producto punto es un producto punto entre vectores perpendiculares, por lo tanto eso nos va a dar 0. Conclusión, la integral a lo largo de todo el camino cerrado, esa integral
B punto de C, que es el lado izquierdo de la ley de Ampère, va a ser igual a la integral en el primer tramo, que es B por L. Por ley de Ampère, esta suma, esta integral a lo largo de todo el camino cerrado, debe ser igual a mu sub 0 por la corriente total que atraviesa el área encerrada por el camino en consideración. Entonces, tenemos que ver qué corriente total está atravesando esta área. Entonces, en resumidas, tenemos que B por L debe ser igual a mu sub 0 por I sub T. Entonces, I sub T, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espiras. Entonces, cada una llevando una corriente I, todas saliendo del plano encerrado por el camino. Entonces, esas 7 corrientes pues se tienen que sumar para que nos dé la corriente total que atraviesa el área encerrada por el camino. Entonces, I sub T sería igual a 7 veces I. Entonces, de ahí podemos despejar el campo magnético, que es lo que estábamos buscando desde el comienzo. Entonces, el campo magnético va a ser igual, pasando L a dividir, sería igual a 7 veces dividido L por mu sub 0 por I. Entonces, esa es la magnitud de nuestro campo magnético. Pero ese 7 sobre L lo vamos a denotar como N minúscula. N minúscula se le denomina el empaquetamiento de la bobina. Me da el número de espiras por unidad de longitud. Esa razón, puesto que la bobina es completamente uniforme, entonces tiene que ser igual, este 7 sobre L tiene que ser igual, si tomamos, en vez de tomar un tramo de longitud L, tomamos toda la bobina, que mide L sub 0, entonces el número total de espiras en toda la bobina, que estamos llamándolo N mayúscula, dividido ese L sub 0 tiene que ser igual al número de espiras en este tramo de longitud L, puesto que la bobina es uniforme. Entonces el empaquetamiento N lo puedo expresar como N mayúscula sobre L sub 0. Entonces, esta es la conclusión a la que queríamos llegar. Esa es la magnitud del campo que se crea. Ahora, la dirección del campo. Entonces, en cada bobina, en cada espira, perdón, la corriente está circulando en el sentido de las agujas del reloj, está circulando de esta forma. Entonces, si aplicamos regla de la mano derecha, alineamos el pulgar con la corriente en alguna parte, por ejemplo acá, los dedos de la palma estarían atravesando hacia abajo el área encerrada por la espira. Quiere decir que el campo debe ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, por esa razón, la dirección del campo es hacia abajo, es vertical hacia abajo, aplicando esta regla de la mano derecha. Entonces, si a esa dirección hacia abajo la llamamos Y-gorro, entonces el resultado completo es el vector campo magnético en el interior de la bobina es igual a mu sub 0 por el empaquetamiento por la corriente que está circulando a lo largo de la bobina en dirección, en este caso, Y-gorro. En este resultado es un resultado que tiene la particularidad de que no aparece ninguna coordenada de posición en este resultado. Aquí no hay ninguna coordenada de posición. ¿Qué significa eso? ¿O qué implica eso? Que el valor del campo no importa de coordenadas de posición. En cualquier punto que uno se ubique en el interior de la bobina, el campo magnético es el mismo, tiene el mismo valor.
μ sub 0 por el empaquetamiento N por la corriente I. Entonces, esta es una característica bien importante del campo magnético que crea una bobina en su interior, una bobina que debe cumplir con que esta longitud L sub 0 sea mucho mayor que A. De esa forma, entonces, este resultado, si no nos hacemos cerca de los extremos de la bobina, ni el extremo inferior ni el extremo superior, el campo en el interior, digámoslo, alejaditos de estos extremos, debe aproximarse a este resultado. Debe ser aproximadamente constante e igual a μ sub 0, la permeabilidad magnética del vacío, por el empaquetamiento N por la corriente I. Vamos ahora a justificar de manera cualitativa de que el campo magnético exterior cercano a la bobina es aproximadamente 0. Entonces, esto es lo que queremos justificar, que B es igual a 0, que lo utilizamos en la deducción que acabamos de hacer. Entonces, veamos el campo que genera una espira cualquiera aquí en esta zona, en una zona aquí cercana al borde derecho de esta espira que vamos a considerar. Entonces, ese campo es un campo que tiene circulación, que veíamos que es un campo que es homogéneo, generado por una sola espira, circula alrededor de la corriente del hilo y es tangente a ese hilo y tiene dirección dada por la regla de la mano derecha. Entonces, si la corriente en una sección del anillo, siendo suficientemente pequeña que la podamos tomar como si fuera un hilo recto, entonces ahí cerquita del hilo, ese campo se debe aproximar al campo de un hilo recto. Y el campo de un hilo recto pues tiene exactamente el mismo valor y circula alrededor del hilo. Entonces acá en este punto externo circula alrededor del hilo. En este punto externo el campo tendría un valor B sub C vertical hacia arriba, ¿sí? Acá exactamente en este punto iría vertical hacia arriba y tiene el valor B sub C. Veamos el efecto de un elemento de corriente en el otro extremo de esa misma espira, o sea, en el extremo izquierdo. Entonces, si consideramos una circunferencia tal que concentro en este extremo izquierdo, esa circunferencia pase exactamente por el mismo punto del otro lado, o sea, por este punto de aquí a la derecha, entonces, si hacemos la aproximación a hilo recto en esta zona, entonces el campo magnético ahí creado tendría una circulación también en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? De acuerdo pues a la regla de la mano derecha, esta misma regla de la mano derecha. Ahí el campo estaría circulando de esta forma, tal y como está aquí la mano derecha. Aquí podemos ver la corriente, aquí más o menos coincidiría con esta dirección entrante que tiene aquí la corriente, entrante al plano de la pantalla. Entonces, esa sería la corriente, el campo magnético que generaría este elemento de corriente en este mismo punto del espacio.
Entonces vemos que en ese punto del espacio el efecto de la parte lejana de la espira es opuesto al efecto de la parte cercana de la espira. Entonces, B sub C es el campo cercano, B sub L es el campo lejano. B sub, perdón, B sub L. Entonces aquí tenemos B sub L, etc. Entonces B sub C y B sub L son opuestos. Si se cumple que este radio R sea semejante a este diámetro de la espiras y a su vez esas dos cantidades sean pequeñitas, si se cumple eso, entonces eso lo que quiere decir es que este extremo está cerquita de este. Y entonces al estar cerquita de este, estas dos circunferencias van a tender a ser muy parecidas. En ese caso, entonces, los dos campos van a ser en magnitud muy cercanos, muy parecidos, pero de sentido contrario. En consecuencia, tienden a anularse los efectos. Esa es la razón por la cual hacemos la suposición de que este campo en esta zona cercana lo podemos aproximar a cero. Consideramos ahora el campo magnético exterior de la bobina. Simplemente lo vamos a presentar como un resultado que se puede verificar experimentalmente. El cálculo total pues es un cálculo que requiere de computador, una plataforma computacional, pero experimentalmente se puede observar. Entonces, el campo magnético va a ir a lo largo de estas líneas. Las líneas de campo, por definición, son líneas a lo largo de las cuales el campo respectivo, bien sea eléctrico o magnético, es tangente a todos los puntos en esa línea. Entonces, esto es lo que se llama una línea de campo magnético. El campo magnético es tangente a esa línea en todos sus puntos. Entonces, acá estas líneas de campo magnético salen de este extremo inferior, se doblan hacia arriba y entran por el punto opuesto, por la zona opuesta de la bobina. Entonces aquí están saliendo y entrando. Todas las líneas hacen lo mismo. Entran y salen. Entran, perdón, y salen. Cerrándose, repitiendo pues un camino cerrado. La que es central, esa no se cierra, sino que avanza como una línea que no se cierra. Sería la única. Todas las demás entonces hacen lo mismo. Salen del extremo inferior, entran por el superior. Salen del extremo inferior, entran por el superior. Ese es el campo magnético completo que genera una bobina. Campo magnético completo. Entonces, tradicionalmente, al extremo por el cual entran las líneas de campo magnético se le denomina polo sur de la bobina. Y las líneas, el extremo por el cual las líneas de campo salen, se le denomina el polo norte de la bobina. Entonces, el campo magnético de una bobina tiene un polo sur y tiene un polo norte. El campo magnético en el interior es μ sub 0 por el empaquetamiento n
por la corriente I, y en este caso van hacia abajo, dada la dirección de corriente. Si la corriente se invirtiera, el campo magnético se invierte. En vez de ir internamente verticalmente hacia arriba, iría internamente vertical hacia abajo, y los polos se invertirían. El polo norte quedaría acá, en el extremo superior, y el polo sur quedaría acá, en el extremo inferior. Ese es el campo magnético que genera una bobina. Amigos, espero que esta sesión les haya sido útil. Si tienen dudas o les interesa algún tema específico, escríbanme al canal en los comentarios y podré responderles con un curso de interés o un video despejando dudas. Si este video les fue útil y de su agrado, déjenme un me gusta y compártanlo con amigos interesados. Nos vemos en la próxima sesión. Igualmente los invitamos a suscribirse al canal. De esta forma podrán recibir notificaciones cada vez que se suban al canal nuevos videos o nuevas informaciones sobre documentación disponible para nuestros suscriptores.